Presidente, hay como un mito, que lo inventamos también nosotros muchas veces, que un presidente peronista no puede gobernar sin la sombra de Cristina. ¿Esto es así? ¿Sin la sombra? De Cristina. Cristina es una dirigente política muy importante, con la que uno puede tener diferencias, pero no puede soslayar su existencia. Uh-huh. Y que dice cosas con las que uno a veces está de acuerdo y dice cosas con las que a veces uno no está en desacuerdo. No está de acuerdo, perdón. A veces uno está de acuerdo y otras veces no. Pero no sé, yo no sentí que goberné bajo su sombra. No, le pregunto, ¿no? Bueno, usted siente... Más que nada se lo pregunto porque hubo un momento epistolar, sobre todo, donde lo tiroteaba bastante Cristina, ¿se acuerda, no? Bueno, no importa, todo eso es pasado. Ahora hay que mirar para adelante, para el futuro, y ver cómo nosotros le transmitimos a los argentinos y las argentinas un mensaje de confianza en el futuro que es muy promisorio, ¿eh? Muy promisorio. Y ese, Alberto, ¿y ese futuro lo podría tener? Te lo pregunto desde el lugar de lo que uno visualiza y teniendo en cuenta las características que tiene como dirigente. ¿Podría tener a Sergio Massa como un nuevo, voy a decirlo en términos psicoanalíticos, el macho alfa del peronismo? Sí, bueno, yo quiero ser muy franco. Una de mis luchas eternas con el peronismo es el fin de los personalismos. A mí muchos me criticaron no haber creado el albertismo, como le llaman los medios. Uh-huh. Y está complicado, porque el peronismo nació por Perón, y Perón siguió estando... Pero Perón hubo uno, ¿eh? Uh-huh. Hubo uno solo, ¿eh? Hubo uno solo. ¿Okay? Es como pensar que los franceses generan jazz de golf todos los años. No, hubo un de golf. No, Perón hubo uno solo en la historia. Único e irrepetible. Pero cuando habla de terminar con el personalismo, yo leo bajo, perdón, yo veo un subtítulo acá, es Cristina, es el kirchnerismo. Y es Alberto, si quieren, pongan. No, bueno. Porque uno de los cuestiones, ¿cuántas líneas se escribieran hablando del albertismo, y cada vez que me preguntan decía, yo no quiero crear ningún albertismo porque soy peronista. ¿Pero lo tentaron o no? Hubo un momento de tentación. Seguro que mucho, porque también hay una lógica en política. El otro día hablaba con Rafael Correa en Bruselas. Uh-huh. Hay una lógica en política que dice que el hijo debe matar al padre para poder gobernar. Sí. Y yo no creo en eso. ¿No? Si un hijo mata al padre es un parricida. Yo no creo. Pero no es código penal esto, claro. Alberto, no es el código penal, esto es política, sí. Claro. No, pero lo que digo, pero realmente lo digo. Éticamente, matar al que le dio vida, éticamente es reprobable. Ahora, es tan reprobable como pensar que el que me dio vida maneja los hilos que me mueven. Claro. Las dos cosas son éticamente reprobables. Entonces, yo no creo en ninguna de las dos cosas. Y yo lo que creo es que lo que debemos generar es un gran movimiento dentro del peronismo que ponga en el escenario a nuevos actores, a nuevos dirigentes de la política argentina, que seguramente serán tan buenos o mejores que nosotros. Ahora, Alberto, uno que conoce a Massa y lo ve, uno lo nota tiene ambición de poder hace mucho, uno no lo siente como dócil a la hora de gobernar. Pero tampoco, yo quiero ser franco, en esos momentos de tensión que vivimos dentro del frente, Sergio siempre estuvo a mi lado, uh-huh, acompañándome, y siempre estuvo tratando de moderar para que la espuma baje. ¿Fue uno de los más leales con usted, Massa? Y yo sería un ingrato si dijera que no fue leal conmigo. Uh-huh. ¿Y poco leales muchos? No, yo no. Miren, el otro día leí un libro, terminé de leer hace un tiempo, un libro maravilloso que se llama Conocer a Perón de Abel Medina. Sí. Uh-huh, sí. Y en un momento cuenta Abel Medina que Perón decía que odiaba la palabra, el concepto de traidor dentro del espacio, dentro del peronismo.
Yo creo que no hay periodistas, hay gente que piensa de un modo, piensa de otro, hay gente más ambiciosa, menos ambiciosa, hay gente más personalista, menos personalista, como en todas las sociedades del mundo, simplemente es eso, no es otra cosa. ¿Por qué no es candidato usted, presidente? Porque a mí me parece que, entre otras cosas, yo soy un ser humano, y como ser humano, a mí las muertes de la pandemia me duelen, que no se mueran más me significa un esfuerzo grande en lo personal, de trabajo estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Me tocó un tiempo de guerra, el mundo volvió a ver a la Argentina como un país inmerso en el mundo y fui protagonista y participante de todas las reuniones importantes del mundo central. Hasta en el G7 estuve discutiendo con las 7 potencias industriales del mundo qué hacíamos con Rusia y Ucrania. ¿Pero que se cansó, presidente? ¿Se cansó de la política? ¿Lo desgastó el cargo? Lo que creo era que yo insistía con la idea de que la gente lo resuelva en una PASO. Sí. Muchos compañeros entendían que mi presencia en una PASO era inviable porque nadie podía enfrentarse al presidente. Uh-huh. Y yo decidí privilegiar dos cosas. La primera, la unidad del espacio, que la privilegié durante los 4 años de mi gestión. Muchos dicen, toleraste mucho, aguantaste mucho. Yo celebro haber aguantado todo lo que aguanté y aguantaría más en pos de la unidad del espacio. Sí. Por si no estuviéramos unidos, hoy distinta sería nuestra suerte. ¿Y cómo se logró esa unión? Porque parece que fue todo en 24 horas. ¿Cómo fue eso? Nosotros habíamos sacado al gobernador acá. Exacto, a Jalil. A Jalil. Y Jalil nos adelantó ese mismo viernes. Quintela. Perdón. Jalil había estado reunido con Alberto. Quintela nos adelantó ese mismo viernes que el candidato iba a ser Massa, que el vicepresidente lo iba a poner Alberto Fernández, nos dijo. ¿Finalmente pasó eso o no? Esas son siempre digo lo mismo, son conversaciones que van madurando y que en un momento hay que tomar una decisión hay que saber cuándo tomar la decisión. Uh-huh. Y la decisión se tomó. La verdad es que el resto alguna vez alguien escribirá la historia y no es poco importante la historia, porque lo importante es que pudimos llegar a un punto de acuerdo proponiendo a alguien como Sergio Massa, a quien conozco hace muchos años. Estuve con él acompañándolo en la elección del 2013. Presidente, perdón, justamente hablando de punto de acuerdo, lo vuelvo a llevar al tema del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es un tema muy importante en estas horas. Estamos a 21 de julio, el 31 la Argentina tiene una serie de vencimientos. Para que llegue el desembolso habría que primero llegar a un acuerdo a nivel staff y que luego eso lo vote el directorio. Da toda la sensación que es difícil que eso suceda porque además el 31 el fondo tiene un receso. ¿Argentina está en condiciones en este momento de pagar el vencimiento que hay el 31? Estamos trabajando en todo eso. Yo la verdad es que cuando uno está en una... Por eso recién le decía a Jorge, no tiene sentido contar cómo se llegó a esa conclusión, lo importante es que se llegó a esa conclusión. Nosotros estamos trabajando a todo vapor tratando de encontrar un acuerdo. Y no tiene sentido quedarse en esos detalles que son ciertos, son importantes, yo lo admito, pero prefiero dejar que trabajen lo que están negociando y no andar hablando por los medios cómo transcurre esa negociación. Pero eventualmente todos los datos nosotros lo tenemos presentes. Se podría pagar. Nosotros lo tenemos presentes. ¿Se podría pagar con yuanes? ¿Volver a pagar con yuanes eventualmente es una posibilidad? Por eso digo, pero lo que no quiero es adelantar nada. Vos haces periodismo económico, te das cuenta todo lo que significa sí, por supuesto, una definición de ese tipo. Entonces, estamos trabajando y yo creo que vamos a avanzar bien. Hoy a la mañana me comuniqué con Cristalina, cambiamos algunas ideas y yo espero que podamos avanzar. Hablando de decisiones en donde hay que plantarse... Y termino, perdón, porque al final no le contesté a Jorge. En conclusión, a mí me parecía que lo importante no era que Alberto Fernández sea reelecto,
sino que un proceso político que había demandado muchos años de desencuentro hasta lograr la unidad, que había vivido momentos tan traumáticos como el intento de asesinato de Cristina, que tuvo muchos puntos de diferencias, que efectivamente existieron, que esa unidad se preserve. Y yo solo soy prenda de unidad, no quiero hacer otra cosa, porque trabajé siempre para eso, no quiero trabajar para otra cosa. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos, y no quiero que eso pase. Entonces, como para mí, el haber sido presidente de la Argentina es un honor enorme que los argentinos me han dispensado y que siempre agradeceré, que puedo honrarlo porque he trabajado muchísimo en tiempos muy difíciles con resultados que están a la vista y que algunos enumeré. Podría seguir, pero aburriría mucho a la gente. Pero presidente... Que he actuado con absoluta honestidad, que aquí he dejado todo y no me he llevado nada. ¿Para quién es ese mensaje? Lo dije varias veces. ¿Para quién es ese mensaje, no me he llevado nada? Para los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta. ¿No? No en un gobierno, en muchos. En muchos. En muchos. Y que tampoco tiene que ver esencialmente con un presidente, tiene que ver con funcionarios y demás. ¿Incluye gobiernos peronistas ahí? Hablamos de todos sabemos de lo que estamos hablando. Pues no me lo saca, los deja ahí. No. Ahora, presidente, yo entiendo esta versión suya sobre su renunciamiento. Ahora, también convengamos que durante mucho tiempo, yo me acuerdo del Cuervo Larroque diciendo, nosotros no vamos a militar bajo ningún punto de vista a una candidatura de Alberto. Digo, hubo también una interna feroz. Sí, pero bueno, pero siempre es la opinión de una persona, qué sé yo, qué importa lo que piensa una persona. Lo que pasa es que finalmente lo que uno tiene que ver es lo verdaderamente importante, que es a ver cuáles son las mejores condiciones para enfrentar esta etapa. Y la verdad yo no quiero ser un obstáculo. Si yo estoy para aportar, no estoy para... Ahora, pero le hicieron sentir un obstáculo, presidente, entonces. Bueno, algunos podrían sentirlo así. Y es legítimo que lo sientan así, qué sé yo. Pero se lo manifestaron, alguien le dijo, mira, Alberto, correte, no, bueno, está diciendo son mancha venenosa. Me está diciendo lo que decían públicamente, por eso digo. No, pero todo eso no es importante, porque miren, hay un punto donde todo eso hay que pararlo y ponernos a trabajar por lo importante. Todo eso fue un tiempo de debate, cada uno sigue pensando lo que piensa, que cada uno tiene la mirada que tiene. Y lo que sí es verdaderamente importante es que estemos unidos para enfrentar un riesgo magnífico, que es que la derecha vuelva a tomar el gobierno en la Argentina. ¿Cómo identifica? Porque la derecha, para que la gente entienda, no es gente que piensa básicamente de otro modo en términos políticos. La derecha significa quitarles derechos a los que trabajan, quitarles derechos a los que estudian, quitarles derechos a los que han jubilados, volver a poner a la Argentina en una parcela del mundo al servicio de una potencia y perder autonomía. ¿Y en quién identifica? Volver a pensar la Argentina en el sentido de la Argentina privatizada y no de la Argentina con un Estado presente que dé respuesta a la gente que más la necesita. ¿Y en quién identifica esa derecha? ¿En Milei? ¿En Patricia Bullrich? En todos ellos. ¿Horacio Larreta también? En todos ellos, pero si Rodríguez Larreta dice que hay que parar con las indemnizaciones por despido. Sí. Y todos hablan de hacer desaparecer al kirchnerismo. Todos hablan de hacer desaparecer al kirchnerismo, que el objetivo final es ese. No, yo no creo que haya que... la palabra desaparecer le tengo asco. Lo que creo es que lo que hay que hacer es en todo caso confrontar posiciones. Y hacerle entender a los argentinos el riesgo que estamos corriendo. ¿Cómo se imagina después del 10 de diciembre, Alberto? Trabajando. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Volviendo al trabajo, ayudando en política, pues seguramente la política es una pasión que ahora hace los 14 años, ayudando al que gobierne. Yo la verdad lo que alguna vez dije que yo no quería ser, mi aspiración no era ser un gran presidente, sino ser el presidente de un gran país. Que esa era mi aspiración.
¿Y lo logró? Yo creo que dejamos una Argentina que está más encaminada para ser un gran país. Ujú. Y que tiene todas las condiciones para hacerlo. Y que tenemos que salir un poquito de este debate permanente tan internista. Y acá hago una suerte de crítica a este reportaje. Y mirar un poquito más allá, Jorge. ¿Usted sintió que acá nos metimos mucho en lo interno? Prácticamente no hablamos de lo que pasó en la reunión CELAC. No, es verdad, presidente, es verdad. Y lo que pasó ahí fue increíble. Miren, casi pasó desapercibido, pero cuando uno lee los 41 o 42 puntos que componen la declaración, Europa por primera vez dice que hay que ponerle fin a la etapa del extractivismo en América Latina y empezar a industrializar la producción primaria en América Latina. Ustedes me dicen, pero eso es importante, 500 años de historia nuestra reclamando eso. Sí. No, Empezó con la conquista española, que se llevaba el oro y la plata, el maíz y la riqueza del cacao y la riqueza que había en nuestra América. Ahora, ¿qué dicen? Dicen, no, hay que terminar con el extractivismo. Entonces me podría decir, Jorge, bueno, pero ya se llevaron todo. No, todo no, ¿eh? Miren que nosotros tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Todo no. No se llevaron el litio, no se llevaron el hidrógeno verde, no se llevaron el cobre, que todavía tenemos. No se llevaron lo que año a año producimos en materia de granos y cereales. No, tenemos... Hoy por hoy somos grandes proveedores de materia prima. Lo que ha dicho la Unión Europea en ese encuentro es, no, hay que industrializar esa materia prima. Uh-huh. Hay que terminar con la era del extractivismo. Y así está escrito, porque el concepto extractivista, y los que están ahí se van a dar la razón, es un concepto que nace casi en el mundo de la ecología. Uh-huh. Y con ese concepto fue así escrito en la declaración. A ver, lo que se logró es fantástico, lo de Malvinas es fantástico. Solamente le quiero decir esto para ir terminando, presidente. Sí. La política labura a largo plazo. Sí. El periodismo laburamos a corto plazo. Laburamos con lo que está pasando ahora y con lo que sucede. Por eso tal vez, y tiene razón, fue una nota un poco más hablando de la interna. Pero laburamos al corto tiempo el periodismo, a diferencia de ustedes que laburan a largo tiempo. No, yo igual yo respeto mucho una de las cosas que también podríamos poner como valor de estos años de gobierno, es que en este gobierno se terminó el espionaje interno. Uh-huh, cierto. En este gobierno se terminaron los operadores en la justicia. En este gobierno hubo libertad de expresión como nunca antes. Hubo hasta libertad de expresión para difamar. Uh-huh. Y muchos medios han difamado. Y Sí. nadie actuó. Sí. Entonces, yo lo que y es verdad también lo que dice Jorge, ¿no? El periodismo actúa sobre lo inmediato, la política puede darse el lujo de tener a largo plazo. Claro. Eso es cierto, absolutamente. Por eso Pero se lo decía. digo que también en lo inmediato Uh-huh. está esta realidad que ha cambiado en Europa. Totalmente. Y de acá la destacamos todo el tiempo. Lo de Malvinas es histórico. Por eso enoja a ciertos medios. Se picaron algunos, y Claro. otros lo ignoraron directamente. Exactamente. No, si yo no podía creerlo cuando leía, llegué y me encontré con una nota en Clarín que decía que nosotros habíamos mentido sobre el contenido de la declaración. Yo no lo podía creer. Pero bueno, qué sé yo espero que algún día todos paremos un poco la pelota y nos demos cuenta que nos merecemos una mejor sociedad, un mejor país, y que estas cosas no hacen un mejor país. No. Las fake news, las mentiras, qué sé yo. He visto que hubo algunos que se dedicaron a explicar la suite presidencial en la Sí, que yo estaba. en Bruselas. En mi vida fui una suite presidencial siendo presidente. Quiero aclararlo. Sí, es verdad que también. Y la verdad es que la austeridad de nuestros viajes, en relación a viajes precedentes,
Yo no destruí la flota de aviones presidenciales para alquilar aviones a mis amigos, ¿eh? Yo no lo hice eso. Yo no lo hice. Yo lo que hice fue recomponer una flota de aviones para que el Estado tenga cómo moverse. Y que no son aviones del presidente o para el presidente, son aviones del Estado para funcionarios del Estado. Por eso a China, ¿quién inauguró el avión que compramos? Sergio Massa. Sergio Massa, sí, sí. ¿Por qué? Porque tenía que ir a China. Y Sergio me decía, pero vos nunca lo usaste. Y le decía, si no es mío el avión. Claro. Sí, está bien, es lógica. Es lógica, es lógica. Están Presidente, siempre como eso. presidente, le quiero agradecer mucho la nota, casi una hora le robamos. Le agradezco muchísimo, como siempre. No, yo les agradezco, un gusto volver a hablar, Jorge, un gusto hablar, Mauro, un gusto hablar con todos ustedes. Gracias por el tiempo que me han dado. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. El presidente Alberto Fernández, ahora vamos a charlar un poquito, nos pasamos, pero no lo tenemos todo el tiempo. Se puso picante en un momento. Sí, Me llamó la atención lo de los gobiernos que chorearon, ¿no? No es la primera vez que lo dice Alberto. No, por eso le pregunté por qué lo decía, porque siempre lo repite. Y no dijo sí, no. Dijo, los dejó Y a causas todos. de corrupción abiertas ahí En todos. de varios gobiernos, sí, lógico. 11 y 28. Argenzuela, la máquina